Esa noche, mientras preparaba una taza de té en la cocina, escuché una voz que me heló la sangre. Era la de mi propia hija, al otro lado de la puerta. No hablaba conmigo, hablaba por teléfono. Y cada palabra que salía de su boca se clavaba como un cuchillo. Sí, ya lo tengo. El anillo es mío. No te preocupes, pronto lo venderé. Me quedé inmóvil, con la tetera en la mano, incapaz de respirar. ¿Venderlo? ¿Mi hija hablando de vender el anillo de la familia? Ese anillo que durante generaciones había pasado de madre a hija, no como un simple adorno, sino como un símbolo de pertenencia, de memoria, de honor. Ese anillo que yo había cuidado con más celo que cualquier otra cosa en esta vida. Mientras la escuchaba reír, haciendo planes, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era solo un objeto de oro con una piedra en el centro. No, ese anillo era la llave a algo mucho más grande. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que ese anillo guardaba un secreto. Sin él, no se podía abrir la caja de seguridad en el banco, y dentro de esa caja no había joyas ni dinero fácil de gastar. Había documentos, documentos que podían cambiarlo todo. Me acerqué un poco más a la puerta, conteniendo el aliento para no delatar mi presencia. Mi hija continuaba. Sí, el comprador ya está listo. Apenas lo tenga en mis manos, hacemos el trato. No lo podía creer. Esa no era la voz de la niña que crié con tanto amor, la que un día me abrazaba diciendo que yo era su ejemplo. Esa voz, fría y ambiciosa, me sonaba a desconocida. Era la voz de alguien que ya había decidido traicionarme. Sentí como la taza temblaba entre mis dedos. Quise abrir la puerta y gritarle, exigirle explicaciones, preguntarle cómo era posible que pensara en vender lo único que quedaba de su padre y de mis padres. Pero no lo hice. Me quedé quieta, tragándome las lágrimas, porque entendí algo que ella aún no. Ese anillo no era lo que ella creía. Y en ese instante, la risa de mi hija, esa risa de satisfacción, me reveló una verdad dolorosa. El amor que yo entregué sin límites había sido reemplazado en su corazón por la avaricia. El símbolo sagrado de la familia se había convertido, en sus manos, en una simple moneda de cambio. Me apoyé contra la pared, cerrando los ojos. Afuera, la noche era silenciosa, pero dentro de mí había una tormenta. Mi hija pensaba que ya había ganado, que con ese anillo podía asegurarse un futuro brillante. No sabía que en realidad estaba a punto de abrir la puerta a su propia caída. Ese anillo, que ella creía suyo, era mucho más que un trozo de metal. Y aunque mi corazón se rompía al escuchar sus palabras, también sabía algo que me dio fuerzas para resistir. Yo tenía otro documento, y ese documento lo cambiaría todo. «Mamá, ¿ya te levantaste?», preguntó mi hija una mañana, entrando a la cocina con pasos rápidos. «Sí, cariño, estoy preparando mi té», respondí sonriendo, mientras sostenía mi taza favorita, aquella con la pequeña grieta que me acompañaba desde hacía años. Ella apenas me miró, sacó su teléfono y siguió hablando con alguien más. Yo no me molesté. Me limité a salir al jardín, como hacía cada mañana. El aire fresco traía el aroma de las rosas que plantamos con tu padre hace tanto tiempo. Me senté en la terraza, girando lentamente el anillo en mi dedo. «Papá,
Siempre decía que esas rosas eran tercas, como tú. Susurré con una sonrisa, recordando cómo él reía al ver mis manos llenas de tierra. El silencio del jardín siempre me abrazaba. Los pájaros cantaban, el sol acariciaba las hojas, y por un instante el mundo parecía un lugar seguro. En esos momentos yo no era una viuda ni una madre con preocupaciones, era simplemente una mujer disfrutando de su paz. ¿Todavía piensas en él cada mañana?, me preguntó mi hermana, que me visitaba a veces. Siempre, le respondí, acariciando el anillo. Este anillo es mi forma de tenerlo cerca. Ella me tomó la mano con una mezcla de ternura y respeto. Te entiendo. A veces los objetos guardan más memoria que las palabras. Reímos juntas un rato, hablando de cosas simples, del clima, de la comida, de los nietos. Nada parecía presagiar tormenta. La vida era calma, repetitiva, casi predecible. Y yo lo agradecía. «Mamá, ¿por qué nunca te quitas ese anillo?», me preguntó mi nieto un día, acercándose curioso. Lo miré a los ojos y le respondí con suavidad. «Porque es mi recuerdo más valioso, hijo». «Algún día lo entenderás», él sonrió y volvió a jugar, sin darle más vueltas. Para él era solo una joya bonita. Para mí era una raíz, un hilo invisible que me unía a quienes ya no estaban. Nadie en la familia sospechaba nada más. Nadie imaginaba que ese pequeño objeto podía tener un significado distinto al que yo mostraba. Y así, entre tazas de té, paseos en el jardín y charlas tranquilas, mis días transcurrían en aparente armonía. Lo que no sabía era que esa calma era frágil, como un cristal a punto de romperse. Que esa rutina serena pronto se llenaría de grietas, y que el mismo anillo que yo tocaba con ternura, alguien cercano ya lo miraba con codicia. «Mamá, necesitamos hablar», dijo mi hija una tarde, entrando a la sala con un tono que no admitía excusas. La miré, todavía con el libro en las manos, y respondí tranquila. «Claro, hija, dime». Ella me miró fijamente y sin rodeo soltó. «El anillo, entrégamelo». Sentí un escalofrío, pero fingí calma. Giré el anillo en mi dedo y pregunté con suavidad. «¿Para qué lo quieres ahora?». «Porque me pertenece», respondió cortante. «Y porque lo necesito». No insistí, solo guardé silencio, pero esa noche supe que algo oscuro estaba creciendo. Los días siguientes trajeron más señales. Una llamada telefónica que no esperaba escuchar. «Sí, mamá está vieja, no entiende de negocios. Con ese anillo podemos arreglar todo». Alcancé a oír desde el pasillo. Me llevé la mano al pecho, sintiendo que el aire me faltaba. ¿Negocios? ¿Arreglar todo? ¿Con el anillo? Las conversaciones en casa cambiaron de tono. Mi hija empezó a hablar de vender la casa, de mudarse, de cómo sería mejor para todos. Un día llegó con papeles y sonrió demasiado al decirme: «Es solo una firma, mamá, nada complicado». «¿Qué es exactamente?», le pregunté. «Un trámite, ya sabes», dijo sin mirarme. Mi desconfianza crecía, y entonces vino la confirmación brutal. Una tarde, desde mi cuarto, escuché su voz nítida por teléfono. «Sí, ya tengo comprador para el anillo. Está dispuesto a pagar bien. Solo necesito convencerla de dármelo». Mis manos temblaban. Mi propia hija, planeando vender lo que no entendía. Poco después apareció mi yerno.
golpeó la mesa con la palma de la mano y me miró con dureza. «Mire, suegra, deje de complicarlo. Firme los papeles, entregue el anillo y todos estaremos mejor». «¿Mejor para quién?» «Le dice», respondí con la voz quebrada. «Para usted también. ¿Acaso quiere morir rodeada de deudas y papeles inútiles?» Su presión era asfixiante. Lo que antes eran visitas cordiales se transformaron en ataques disfrazados de preocupación. Me hablaban de progreso, de cuidar a la familia, pero yo sentía que detrás de esas palabras solo había ambición. Cada noche me acostaba con el corazón en vilo, sabiendo que mi hija ya no me veía como madre, sino como un obstáculo. El anillo, mi refugio, se había convertido en la excusa para destrozar nuestra relación. La tensión era insoportable. La paz de mi jardín se había desvanecido. Ya no eran solo palabras sueltas o risas sospechosas. Ahora había compradores, esperando, documentos sobre la mesa y amenazas veladas en la voz de quienes más debía confiar. Y yo callaba, fingía debilidad, fingía no entender, pero dentro de mí se encendía una certeza. Aún guardaba un secreto que ellos no sospechaban. Yo siempre fui una mujer callada. Prefería observar antes que hablar, y en silencio aprendí a leer gestos, tonos y miradas. Mientras mi hija me presionaba y mi yerno golpeaba la mesa con exigencias, yo aparentaba fragilidad. Pero dentro de mí, cada palabra se grababa como fuego. «Mamá, entiéndelo, lo hago por tu bien», decía mi hija, con esa voz que alguna vez usó para pedirme un abrazo y que ahora sonaba como un mandato. «¿Por mi bien?», respondía yo, acariciando el anillo en mi dedo. «No confundas tu ambición con mi bienestar». Mi yerno intervenía con dureza. «Ella solo quiere ayudarte. Ese anillo puede darnos la vida que todos merecemos». «¿Todos?», repliqué mirándolo a los ojos. «¿O solo ustedes?». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Yo ya no veía a una hija agradecida ni a un yerno respetuoso. Veía dos depredadores, dispuestos a devorar lo que no les pertenecía. Pero no estaba completamente sola. Una tarde, cuando fui a consultar con el notario de confianza de la familia, él me miró con seriedad después de escuchar mi historia. «Señora, no firme nada sin que yo lo revise. He visto demasiados casos así. ¿Cree que mi propia hija podría traicionarme?», le pregunté con un hilo de voz. Él respiró hondo y respondió: «A veces la codicia cambia a las personas más cercanas. Yo estaré a su lado si lo necesita». Sus palabras fueron como un ancla en medio de la tormenta. También estaba mi nieto, demasiado joven para comprender, pero con una inocencia que me devolvía un poco de esperanza. «Abuela, ¿por qué todos discuten por ese anillo?», me preguntó un día, mientras jugaba con sus carritos en el suelo. Lo abracé con ternura y le respondí: «Porque algunos no entienden que hay cosas que no se venden, hijo. Algún día lo comprenderás». Él me sonrió sin entender del todo, pero esa sonrisa me dio fuerzas, porque aunque los rostros más cercanos me herían con su traición, aún quedaban miradas limpias que me recordaban quién era yo. Así fue como el tablero quedó claro. Yo, la madre que fingía debilidad, pero que todo lo veía. Ellos, mi hija y mi yerno, devorados por la ambición. Y del otro lado, un aliado silencioso,
un notario que conocía la verdad y un nieto que, sin saberlo, mantenía viva la parte más noble de mi alma. La batalla ya estaba trazada, y aunque yo parecía la pieza más frágil, pronto descubrirían que la reina nunca se rinde sin luchar. El día que decidí enfrentar la verdad, entré al despacho del notario con el corazón en la mano. El olor a papel y a madera vieja me recordó que allí no había lugar para fantasías, solo para hechos. «Señora», dijo el notario, ajustándose las gafas. Revisé la documentación que me trajo su hija. No es cualquier papel. Es una solicitud de transferencia de derechos de propiedad. Si usted firma aquí, la casa dejará de ser suya. Mis manos temblaron sobre la mesa. Mi hija, de pie detrás de mí, cruzó los brazos con impaciencia. «Mamá, no exageres», interrumpió con tono cortante. «Solo es un trámite, nada más». El notario levantó la mirada, serio. «No, señorita, esto no es nada más. Con esta firma, su madre perdería el dominio sobre la vivienda. La ley es clara. Un documento con poder notarial y sello oficial tiene consecuencias definitivas». Mi yerno, que hasta entonces había guardado silencio, golpeó suavemente la carpeta sobre la mesa. «Mire, suegra, nadie quiere hacerle daño, pero ya no puede cargar con todo. El anillo, la casa, déjenos encargarnos nosotros. Usted no entiende de herencias, ni de cuentas, ni de cajas de seguridad». Lo miré fijamente y respondí con voz baja, pero firme. «Tal vez no entiendas tú lo que guardo en esa caja». Mi hija rió con desprecio. «¿Una caja de seguridad? Mamá, por favor, no dramatices. Todos sabemos que ahí dentro solo hay papeles viejos». El notario carraspeó. «Papeles que pueden ser mucho más que viejos. Según consta, la señora abrió esa caja hace más de 20 años. El contrato establece que el acceso depende de 2 elementos: el anillo y la tarjeta de identificación registrada. Sin ambos no puede abrirse». Sentí la sangre recorrerme con fuerza. El anillo que mi hija codiciaba no era solo un adorno, era la llave. «Y dentro de esa caja», continuó el notario, «según la declaración inicial, se encuentran títulos de propiedad, escrituras y un testamento secundario registrado en 1999, con sello y firma del banco». Mi hija se quedó en silencio por un momento, sorprendida. Luego volvió a insistir. «Eso no importa. Ese anillo es mío». El notario negó con la cabeza. «No, señorita. Los registros son claros. El anillo está vinculado legalmente a su madre como titular única. Cualquier intento de venderlo o transferirlo sin su autorización constituye fraude». El ambiente se volvió denso. Yo respiré hondo y, acariciando el anillo en mi dedo, dije en voz baja: «Creí que la familia era confianza, pero parece que ahora todo se reduce a firmas, sellos y papeles». Mi yerno murmuró desesperado: «¿No se da cuenta? Con ese dinero podríamos empezar de nuevo, tener lo que siempre soñamos». Lo miré con tristeza. Yo ya tuve lo que soñé. Lo construí con mi esposo, con mis padres, con mi vida entera, y no pienso regalarlo por la codicia de nadie». El notario cerró la carpeta y concluyó con voz firme: «Señora, mientras yo tenga este poder notarial, ningún documento se moverá sin su consentimiento». En ese instante comprendí que mi secreto seguía a salvo. Ellos pensaban que todo dependía de ese anillo. No sabían que había un documento dentro de la caja que les cambiaría el destino para siempre. Yo callaba.
Dejaba que ellos pensaran que tenían el control. Fingía fragilidad. Fingía no entender. Fingía que la vejez me había robado la fuerza. Pero dentro de mí, cada silencio era un escudo. Cada gesto débil era una trampa que les tendía. «Mamá, ya no puedes sola. Entrégame el anillo», decía mi hija casi con dulzura, acariciándome el hombro. Yo la miraba a los ojos y respondía apenas con un suspiro. «Está bien, hija, ya veremos». Ella sonreía, convencida de que me estaba ganando. Mi yerno, más impaciente, murmuraba: «No tardes demasiado. El comprador no va a esperar». Yo asentía, con la cabeza, como si estuviera de acuerdo, mientras por dentro una voz me repetía: «No saben nada. No saben quién soy realmente». Porque lo que nadie imaginaba era que dentro de la caja fuerte no solo había escrituras y títulos. Allí guardaba otro documento, uno que había preparado hacía años, en secreto, cuando mi esposo aún vivía. Recuerdo perfectamente aquel día. Él me tomó de la mano y me dijo: «Prométeme que si algún día nuestra propia sangre se vuelve contra ti, tendrás cómo defenderte». «¿De nuestra sangre?», pregunté incrédula. Él me miró con seriedad. «La ambición transforma a la gente, incluso a los hijos». Con lágrimas en los ojos, firmamos juntos aquel documento, sellado con notario y guardado en la caja, bajo una cláusula que solo yo conocía. Y ahora, tantos años después, ese documento era mi arma. El anillo podía abrir la cerradura, sí, pero sin el código y sin la autorización registrada no servía de nada. Solo yo tenía la clave. A veces, en la soledad de mi habitación, me hablaba a mí misma en voz baja para no olvidar la verdad. Ellos creen que soy débil. Creen que el anillo lo es todo. No saben que yo tengo el verdadero poder. El espejo me devolvía la imagen de una mujer mayor, cansada, con arrugas que contaban historias. Pero detrás de esos ojos apagados había una decisión firme, un plan que ni mi hija ni mi yerno podían imaginar. Un día, mientras mi hija insistía en la cocina, me atreví a soltarle unas palabras que ella no entendió, pero que me llenaron de calma. «No todo lo que brilla se vende, hija. Algunas cosas brillan porque esconden verdades que no te conviene descubrir». Ella rió con desprecio, creyendo que eran desvaríos de anciana. Yo también sonreí, porque sabía que la trampa estaba tendida. El anillo podía estar en sus pensamientos, en sus sueños de riqueza fácil. Pero el verdadero secreto dormía en aquella caja, esperando el momento justo para salir a la luz. Y yo era la única que sabía cómo abrirlo. El día señalado llegó. La sala del notario estaba llena de silencio y de tensión. Mi hija entró primero, erguida, con el anillo en la mano, como si fuera un trofeo. Mi yerno la seguía de cerca, con esa mirada calculadora que ya no intentaba ocultar. Yo llegué despacio, apoyándome en mi bastón, fingiendo debilidad, pero con el corazón firme. «Hoy se acaba todo esto, mamá», me dijo mi hija con una sonrisa de triunfo. «Una vez que abramos la caja, nadie podrá discutir que ese anillo me pertenece». El notario nos observó a todos y carraspeó antes de hablar. «Bien, procederemos según la ley. Señora, ¿trae usted la identificación?» «Sí, aquí está», respondí, entregándole mi documento con calma.
Mi hija no esperó instrucciones. Colocó el anillo sobre la mesa y exclamó: «Con esto basta. ¡Ábrala de una vez!». El notario levantó una ceja y replicó con firmeza: «No, señorita. El procedimiento requiere más que un anillo. Hace falta la autorización de la titular registrada y el código de acceso». Ella palideció un instante, pero enseguida recobró el tono desafiante. «Pues bien, mi madre está aquí. Que lo confirme». Yo respiré hondo y asentí. «Sí, yo soy la titular. Proceda». El notario insertó el anillo en la cerradura de seguridad. Introdujo el código y la caja se abrió con un leve chasquido metálico. Todos contuvieron el aliento. Mi hija dio un paso al frente, segura de que adentro encontraría la riqueza que había soñado. Pero en lugar de dinero o joyas, el notario sacó un sobre sellado con la firma y el sello del banco. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer en voz alta. Testamento secundario, registrado en 1999. Aquí consta que la señora transfirió la propiedad de la casa y los bienes correspondientes a otra persona. El murmullo recorrió la sala. Mi hija gritó: «¡Eso es imposible! Ese anillo me hace dueña de todo». El notario negó con la cabeza. «No, señorita. El anillo es solo una llave, pero los documentos legales prevalecen, y estos documentos no están a su nombre». El color desapareció del rostro de mi hija. Mi yerno, incrédulo, dio un paso atrás. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó con la voz temblorosa. «Que la señora, hace más de 20 años, dejó todo establecido. El anillo, sin este testamento y sin la firma de la titular, no significa nada». Yo me incorporé en mi asiento, dejando a un lado mi fingida fragilidad. Ustedes creyeron que yo era débil, que me podían arrebatar lo que construimos con sudor y con amor. Pero se equivocaron. Mi hija balbuceó, con lágrimas de rabia: «Eras mi madre. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». «No, hija», respondí, con la voz firme. «¿Cómo pudiste tú hacerme esto a mí?». El silencio fue sepulcral. Todos los presentes entendieron lo que había ocurrido. La avaricia había quedado desnuda y la verdad estaba escrita, sellada y guardada mucho antes de que ellos pensaran en traicionarme. El notario cerró la carpeta con un golpe seco y dijo, en tono solemne: «El caso está claro. La ley respalda a la señora». Mi hija bajó la mirada, derrotada. Mi yerno, rojo de ira, no se atrevió a decir nada más. En ese instante sentí que el peso de tantos meses de angustia se evaporaba. La justicia no solo se había cumplido, se había cumplido frente a todos. La sala del notario quedó en silencio después de la revelación. El eco de las palabras aún flotaba en el aire. Los documentos no estaban a nombre de mi hija. Todo su plan se había derrumbado frente a los ojos de todos. Mi hija rompió el silencio con un grito ahogado. «¡Esto no puede ser! ¡Usted lo hizo para humillarme!». Me miró con furia, los ojos rojos de rabia. «Soy tu hija. Me corresponde a mí». Yo respiré hondo, dejando que la calma regresara a mi voz. «Eres mi hija, sí, pero no eres dueña de mi vida, ni de mi dignidad». Ella intentó responder, pero las lágrimas le ahogaron la garganta. Bajó la cabeza, derrotada, mientras todos, los presentes, observaban en silencio. Mi yerno, que siempre había sido el más seguro,
Trató de reaccionar. «Esto no tiene sentido. Algo debe estar mal». El notario lo detuvo con firmeza. «No, señor. Los documentos están en regla, con sello oficial y fecha inscrita. No hay discusión posible». La desesperación en su rostro lo dijo todo. Había apostado por una riqueza que nunca tendría, con deudas encima, sin la casa que creía suya, y sin trabajo, porque hacía meses había dejado el suyo confiando en la herencia. Se encontró de golpe en la nada. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», le susurró mi hija, entre sollozos. Él no respondió. Se limitó a apartar la mirada, avergonzado. El resto de la familia estaba presente y el murmullo se extendió. Algunos bajaron la vista con incomodidad, otros negaron con la cabeza. Lo que todos veían era claro. Lo que parecía una victoria había resultado ser una trampa en la que ellos mismos cayeron. Yo los observaba, con el corazón dividido entre el dolor y la justicia. «No quería esto», les dije con voz baja, «pero ustedes me obligaron». Cuando el amor se convierte en codicia, lo único que queda es la ruina. Mi hija, temblando, intentó acercarse. «Mamá, yo solo quería ayudarte». «¿Ayudarme?», le interrumpí, con lágrimas contenidas. «Querías destruirme». El peso de la vergüenza cayó sobre ella como una losa. La que había soñado con lujos terminó con las manos vacías. El yerno que hablaba de progreso y nuevas oportunidades quedó reducido a un hombre sin recursos, sin empleo y sin el respeto de nadie. La verdad, como un golpe seco, los había puesto en su lugar. Y lo peor para ellos no fue perder el dinero, fue perder la máscara frente a todos. Los días que siguieron fueron distintos. La casa, que antes me parecía una cárcel de silencios y sospechas, volvió a respirar. Abrí las ventanas, dejé que entrara la luz, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el aire no pesaba en mis pulmones. Mi hermana vino a verme. Me abrazó fuerte, como cuando éramos niñas. «Ya pasó, hermana. Ya nadie puede hacerte daño». «No sabes cuánto necesitaba oír eso», le respondí, dejando que las lágrimas me corrieran sin vergüenza. Decidí marcharme con ella, a su casa en el campo. Allí, entre árboles y tierra fértil, el tiempo parecía tener otro ritmo. Me siento, llevé pocas cosas, mis libros, unas fotografías y por supuesto el anillo, no como un símbolo de dolor, sino como un recordatorio de que la fuerza también puede ser silenciosa. Una tarde, mientras regábamos las plantas, mi hermana me miró y me dijo: «¿Ves? Aquí nadie te exige nada, nadie te presiona. Aquí puedes volver a empezar». Sonreí, respirando el olor de la tierra húmeda. Eso es lo que quiero, empezar de nuevo. Mi nieto me visitaba los fines de semana. Corría por el jardín, riendo con esa inocencia que nada puede corromper. «Abuela, ¿ya estás feliz aquí?», me preguntó un día, mirándome con sus ojos grandes. Lo abracé y respondí con ternura: «Sí, hijo, estoy feliz porque todavía tengo lo más valioso, a quienes no me traicionan». En esos momentos entendí que la vida, incluso después del dolor más grande, puede florecer otra vez. No se trataba solo de haber derrotado la codicia de mi hija y mi yerno. Se trataba de recuperar mi libertad, mi dignidad y mi paz.
El pueblo me recibió con cariño. Algunas vecinas se acercaban a conversar, curiosas por mi historia. Yo no contaba todos los detalles, pero sí les decía algo que se convirtió en mi verdad. La familia no siempre es sangre. La familia son las personas que permanecen contigo cuando todos los demás te dan la espalda. Las noches, antes solitarias, ahora se llenaban de risas, de cenas compartidas, de pequeños gestos de afecto. Empecé incluso a ayudar en la biblioteca del pueblo, recomendando libros, leyendo cuentos a los niños. Sentía que mi vida tenía un propósito nuevo, uno que no dependía de riquezas ni de herencias. Un día, frente al espejo, me miré a los ojos y sonreí. La mujer cansada y frágil, que fingí ser, ya no estaba. Ahora veía a alguien más fuerte, alguien que había sobrevivido a la traición más dolorosa y había encontrado una nueva razón para vivir. Sí, había perdido a una hija en el camino, pero había recuperado algo mucho más grande, mi propia vida. Con el paso de los meses, comprendí que lo vivido no había sido solo una batalla por un anillo o por una herencia. Había sido una lección, una de esas que la vida te enseña tarde, cuando crees que ya nada puede sorprenderte. Recuerdo la última vez que vi a mi hija después de todo lo ocurrido. Me buscó, con la mirada baja, las manos temblorosas. «Mamá, yo me equivoqué», susurró, casi sin voz. La miré largo rato. Dentro de mí había dolor, sí, pero también una calma que nunca antes había sentido. «No me fallaste por querer dinero, hija. Me fallaste porque me trataste como si no fuera nada». Ella rompió a llorar, pero yo ya no lloré con ella. Había aprendido a guardar mis lágrimas para lo que valía la pena. Con mi yerno, la distancia fue absoluta. Nunca volvió a mirarme de frente. Lo vi alejarse, cargando con su fracaso, y entendí que no siempre la justicia llega de un juez. A veces la justicia es simplemente el peso de la vergüenza. En el pueblo, cada vez que alguien me preguntaba cómo había soportado esa traición, respondía lo mismo, porque el silencio de una madre no siempre significa rendición. A veces significa paciencia. A veces significa fuerza. Ese fue mi mayor descubrimiento, que todo el tiempo que fingí debilidad, en realidad estaba construyendo mi fortaleza. Ellos pensaban que me podían manipular, que me podían engañar, pero no supieron leer mis silencios. Y entendí algo más. La familia no se mide por la sangre que compartimos, sino por los actos que elegimos. Mi hija llevaba mi apellido, llevaba mi historia en su piel, pero eligió el camino de la avaricia. Mi nieto, en cambio, con su inocencia y su sonrisa, eligió darme amor sin condiciones. Y eso lo hizo más familia que cualquiera. En las noches, tranquilas del campo, mientras veía caer el sol detrás de los árboles, repetía esas frases como un mantra. La familia no es sangre, es lealtad. El silencio no es debilidad, es estrategia. La avaricia destruye hogares, pero la dignidad los reconstruye. Y poco a poco, esas verdades me devolvieron la vida. Un día, mientras ayudaba a una vecina con un problema legal sencillo, me detuve y pensé, tal vez todo lo que viví fue para aprender y luego compartirlo, porque ninguna herida tiene sentido si no se convierte en lección para otros. Hoy sé que no fui derrotada. Al contrario,
Me levanté más fuerte de lo que jamás fui. Sobreviví a la traición más dolorosa y en lugar de convertirme en una mujer amarga, me convertí en una mujer libre. Y si alguien me pregunta cuál es la enseñanza de mi historia, yo la respondo sin dudar. Nunca subestimen el silencio de una madre. Nunca crean que la sangre garantiza amor verdadero. Nunca piensen. Y ahora te pregunto a ti, si fueras esa madre, ¿habrías guardado silencio y esperado el momento justo para revelar la verdad? ¿O habrías enfrentado a tu hija desde el principio, aunque eso significara perderlo todo? Dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú?